La bondad y generosidad de Hippo lo convierten en uno de los protagonistas más queridos de toda la animación. Pero ¿qué habría pasado si hubiera tomado otro camino en lugar de convertirse en el jinete de dragones que todos conocemos y amamos? En el video de hoy exploraremos qué ocurriría si la personalidad de Hippo hubiera seguido otra trayectoria y él se hubiera convertido en un antagonista al estilo de Grimmel. La razón por la que esta teoría funciona es que Grimmel está diseñado precisamente como la antítesis de Hippo. Aunque ambos tuvieron comienzos similares, Hippo eligió el camino de la compasión, mientras que Grimmel eligió la crueldad y el poder. Pero antes de sumergirnos en esta línea oscura de tiempo, necesitamos entender exactamente quién es Grimmel el Espantoso y por qué representa el reflejo oscuro perfecto de Hippo. Grimmel fue el villano principal de Cómo entrenar a tu dragón 3, El mundo oculto, y siendo sinceros, es uno de los antagonistas más escalofriantes de toda la franquicia. Lo que lo hace tan aterrador no es que es un bruto sin cerebro, es inteligente, estratégico y lo peor de todo, alguna vez fue un niño común. Los paralelismos entre Grimmel e Hippo comienzan en la infancia. Cuando Grimmel era solo un niño que vivía en el continente, se topó con una furia nocturna dormida, muy parecido a como Hippo conoció a Chimuelo. La diferencia: Grimmel eligió la violencia en lugar de la misericordia y mató al dragón para quedarse con él como trofeo. El pueblo lo aclamó como un héroe y lo elogió por su fuerza y valentía. Ese reconocimiento se convirtió en una especie de droga para Grimmel, moldeando su personalidad entera como un despiadado cazador de dragones. Lo que siguió fue una cacería sistemática en la que Grimmel se enfocó específicamente en las furias nocturnas, la especie más rara e inteligente de todas. Usó su astucia, su inteligencia y su comprensión del comportamiento de los dragones para cazarlas una por una. Cuando lo conocemos en el mundo oculto, Grimmel ya había llevado a las furias nocturnas al borde de la extinción, y Chimuelo parece ser el último de su especie. Lo que hacía tan efectivo a Grimmel era su combinación única de inteligencia y crueldad. Eligió a los Garra Mortal, una de las especies más letales, como sus armas, y los esclavizó utilizando su propio veneno. Aunque la idea de entrenar dragones para cazar a otros dragones ya es cruel en sí misma, Grimmel iba más allá. Era un maestro manipulador que entendía la psicología y sabía cómo usarla en contra tanto de dragones como de humanos. Aprovechaba la soledad de las furias nocturnas, atrayéndolas con posibles parejas, jugando con sus emociones antes de atraparlas y ejecutarlas. La crueldad es lo que los diferencia, pero el nivel de ingenio e inteligencia emocional que muestra Grimmel resulta inquietantemente familiar. Es exactamente el mismo tipo de pensamiento estratégico que Hippo demuestra a lo largo de la saga, solo que dirigido a la destrucción en lugar de la unión. Y eso nos lleva a la juventud de Hippo, donde encontramos los cimientos para una historia de origen de villano muy parecida a la de Grimmel. Seamos sinceros, la infancia de Hippo fue brutal. Era el hijo del jefe, pero carecía de la fuerza, la destreza atlética y el talento en combate necesarios para ser un cazador de dragones como su padre. Y lo más importante, Hippo tampoco tenía la ambición ni el ímpetu para enfrentarse a un dragón con sus propias manos o liderar a la tribu en una expedición. De adolescente, Hippo vivía a la sombra de las habilidades de los demás y era ignorado por Astrid. Los otros jóvenes, incluso su propio primo Patán Mocoso, lo acosaban constantemente. Sus únicos amigos eran los otros marginados excéntricos como Patapés y Bocón el Ruidoso. Y aunque Stoico quería a su hijo, esa decepción silenciosa siempre estuvo presente. E Hippo era dolorosamente consciente de ello. En nuestra línea temporal, el encuentro de Hippo con Chimuelo lo cambió todo. Pero, ¿y si hubiera ocurrido de otra manera? Imagina esto: Hippo derriba a la furia nocturna, tal como en la historia original. Pero cuando encuentra a Chimuelo atrapado e indefenso, en lugar de liberarlo, otro pensamiento cruza su mente. Esta es mi oportunidad. Así es como les demostraré que estaban equivocados. En esta línea de tiempo oscura, Hippo hunde su cuchillo en el corazón del dragón y lo mata. No lo hace por sed de sangre, sino por una desesperada necesidad de aceptación. Hippo alerta a los aldeanos de su hazaña y de pronto se convierte en un héroe. La decepción en los ojos de su padre se transforma en orgullo. Los chicos que antes lo acosaban ahora lo miran con respeto y Astrid finalmente lo nota, viéndolo como un igual. Como con Grimmel, aquel sabor de reconocimiento se vuelve adictivo. Pero aquí es donde nuestro Hippo villano se vuelve verdaderamente aterrador. Él no se limita a matar dragones, es demasiado inteligente para eso. Después de acabar con Chimuelo, Hippo estudia su cuerpo obsesivamente, aprendiendo sobre la anatomía dracónica y descubriendo posibles debilidades. Porque aunque haya comenzado a matar dragones, eso no significa que actúe como los demás vikingos. Su enfoque es más científico y busca derrotar a los dragones con tecnología en lugar de pura fuerza bruta. Hippo utiliza armas como el lanzabolas con el que derribó a Chimuelo para capturar y estudiar distintas especies de dragones. Mientras los demás leen los manuales de dragones, él los actualiza con las debilidades de cada especie y las estrategias para derrotarlas. En la historia original, su talento como inventor le permitió crear la espada de fuego
o la prótesis de cola para Chimuelo. Pero en esta línea, esas mismas habilidades se vuelcan en diseñar trampas para dragones cada vez más sofisticadas. Gracias a su reputación como el asesino de la furia nocturna, Hippo rechaza el entrenamiento tradicional con hachas y lanzas y lo sustituye por el desarrollo de sus propios artilugios mecánicos. El punto en el que Hippo se vuelve realmente monstruoso es cuando comienza a experimentar con formas de controlar a los dragones mentalmente. Hippo descubre que criar dragones desde que nacen hace que se vinculen con los humanos y los traten como maestros. Pero además, también logra idear métodos para someter a dragones adultos mediante la fuerza y la intimidación. De una forma u otra, Hippo construye un ejército de dragones esclavizados, criaturas que antes volaban libres, ahora forzadas a servir a su peor enemigo. Entonces, ¿cómo se vería la historia de cómo entrenar a tu dragón con Hippo como antagonista en lugar de protagonista? Al principio, todo puede parecer perfecto, pues Hippo se convierte en el mayor cazador de dragones de Berk, pero su obsesión no es protegerlos, sino controlarlos. Ve a los dragones como la herramienta definitiva para alcanzar el poder. Y el poder, una vez probado, nunca es suficiente. En un inicio, la Muerte Roja frena sus ambiciones más allá de Berk, ya que debe enfrentarse a las constantes incursiones. Esto lo lleva a liderar una expedición al nido de la Muerte Roja, básicamente replicando la misma misión en la que Stoico había fracasado. Sin Chimuelo, la batalla luce muy distinta. Hippo se ve obligado a intentar abrumar al dragón colosal con fuerza bruta, en lugar de ataques de plasma precisos. Y aunque hay bajas, Hippo logra coordinar a su ejército de dragones para derrotar a la Muerte Roja, consolidando su posición no solo como guerrero, sino también como conquistador. Ahora que Hippo ha superado a su propio padre en hazañas, se da cuenta de que Berg lo está frenando. Se vuelve ambicioso y sueña con expandir su influencia gracias a su dominio sobre los dragones. Después de todo, los aldeanos de Berk alguna vez lo rechazaron y solo lo aceptaron cuando demostró que podía matar. ¿Realmente merecían su lealtad absoluta? Así, Hippo desafía la autoridad de su padre y comienza a aventurarse más allá con sus dragones, buscando nuevas oportunidades fuera del archipiélago. Es en este punto de la historia cuando conocemos al segundo gran antagonista de las películas, Drago Manodura. En esta línea temporal, Hippo nunca llega a conocer a Valka. Probablemente sea lo mejor dado su giro hacia la inmoralidad. Sin embargo, Drago aún mata al salvajibestia de Valka y toma para sí el poder del Alfa. Armado con el dragón más poderoso del mundo, Drago toma de inmediato el control de Berk y de todos sus dragones. Cuando Hippo regresa, se ve obligado a rendirse ante las fuerzas del Señor de la Guerra, sabiendo que está en clara desventaja. Pero en esta versión de la historia, Hippo no tiene intención alguna de liberar a los dragones capturados por Drago, así que realmente no necesita tratarlo como enemigo. Hippo negocia con él, ofreciéndole compartir su experiencia en el sometimiento de dragones a cambio de un puesto como lugarteniente de alto rango en sus filas. Drago no tiene motivo para rechazar la propuesta, ya que siempre está en busca de nuevos talentos, e Hippo encaja a la perfección. Sin embargo, Hippo oculta un plan mucho más profundo bajo su fachada amistosa. Lo único que le impide derrocar a Drago es el salvajibestia del caudillo. Pero ese podría ser justamente el instrumento que necesita para darle vuelta a la situación. Hippo se da cuenta de que el salvajibestia fue condicionado para temer a Drago, y que con el enfoque adecuado, podría hacerlo rebelarse contra su amo. Sin entrar en demasiados detalles, Hippo consigue que el colosal dragón afirme su dominio, rompa su esclavitud y recupere su libertad. Con el salvajibestia regresando a la naturaleza e Hippo retomando el control de su ejército de dragones, el equilibrio de poder en el mundo vikingo cambia radicalmente. Esta vez, el enfrentamiento es casi unilateral. Hippo logra derrocar a Drago y reclama un lugar a la cabeza de los demás caudillos. Mientras Stoico entrega el mando a su hijo, contempla en lo que Hippo se ha convertido y se pregunta si podría haber hecho algo distinto para salvarlo. Quizás te preguntes qué ocurriría si Hippo se cruzara con Grimmel, pero lo más probable es que eso nunca suceda. Grimmel viajó al archipiélago únicamente para cazar a Chimuelo, y si este no existe, no tendría motivos para mover sus operaciones a la tierra natal de Hippo. Tal vez llegara a admirarlo a la distancia como un colega cazador de dragones, pero en definitiva, nunca desarrollarían la rivalidad que vimos en las películas. Entonces, ¿qué le depara el futuro a Hippo? A menos que surja un nuevo protagonista dispuesto a liberar a los dragones, lo más probable es que tenga un reinado bastante exitoso como vikingo cazador y esclavizador de dragones. Lo más seguro es que Hippo termine siendo recordado como una leyenda, solo que no en la forma en la que lo conocemos. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Hubiera sido más interesante esta versión de la historia o prefieres la línea temporal donde Hippo rechazó el camino oscuro? Déjalo en los comentarios. ¡Nos vemos! ¡Adiós!